Es un gusto para mí estar con ustedes a través de este video, que como su título lo dice, hoy vamos a aprender cómo pasar o cómo navegar a través de una situación de crisis sin recurrir a medicamentos, a comportamientos, a adicciones, a cualquier tipo de acto que nos haga escapar, que nos haga escabullirnos y que nos haga querer evadir esa situación, que temporalmente puede hacerlo, pero en algún momento y eventualmente regresará, ¿no? Y para ponerte un poquito en contexto, si no sabes, yo a través de mis videos te he platicado un poco que hace muchísimos años pasé una etapa realmente difícil, una de las primeras etapas difíciles de mi vida, en las que pasé por un tema de ansiedad, depresión, fuertes, con ataques de pánico, realmente algo difícil, ¿no? Algo difícil y que era totalmente nuevo para mí. En aquella situación, en búsqueda de una solución, se me llevó, fui y terminé con una persona con un doctor que me recetó medicamentos, los cuales yo empecé a tomar, medicamentos controlados, ya sabes, para la ansiedad y demás. Yo los empecé a tomar, lo tomé en un transcurso alrededor de 4 o 5 meses, aproximadamente, meses en los que realmente yo no pude hacer nada. Yo no pude hacer mucho. Yo trabajaba, estudiaba, entrenaba y realmente no podía hacer ninguna de esas cosas bien. Estaba al 50, dormía todo el día o realmente estaba apagadísima. Mi cerebro estaba apagado. Tomé la decisión en su momento de decir no más, no quiero, no me parece, yo creo que tiene que haber una forma más que estar a medias luces, ¿no? Como que entre dormida y despierta y no poder entablar una conversación, por lo que sea. Prefiero 1000 veces el tema de la ansiedad para vivirlo como tal y poder solucionarlo. Fue así que tomé la decisión y fue un camino de búsqueda, de crecimiento, en el que eventualmente toda esa situación de ansiedad y demás quedaron atrás. Empecé a vivir una vida increíble, empecé a hacer todo lo que quería hacer, siempre soy una persona muy energética, etc. Hace unos meses o recientemente tuve una situación difícil. Sí, fue una situación realmente difícil, complicada, totalmente desconocida para mí en este punto de mi vida, en la que, para hacerte la historia más corta, un día acudí con un doctor general, general, por un tema de una herida que traía y demás. Y en la plática, esta persona me dijo, ¿sabes qué, Wendy? ¿Qué tienes? Yo te conozco y realmente te veo muy diferente. Y sí, yo sabía que se me notaba, ¿no? Porque pues estaba pasando por una situación en la que, por más que intentaba salir al ritmo al que estaba acostumbrada, pues no lo lograba. Me comentó, mira, podrías ayudarte con unos medicamentos para para ayudar a tu cerebro a regularse mejor. Y yo entonces dije, no, yo siempre he sido muy convincente en ese aspecto, dije no. Y me dijo, no son controlados, son simplemente, pues evidentemente no podía darme controlados porque pues no era especialista en el área de psiquiatría como para dármelos. Pero me los dio y le dije, no. Y me dijo, bueno, piénsalo y ya tú me dices. Lo tienes que tomar mínimo 6 meses. Tomé la receta, me fui, estaba renuente, decía, no, yo no voy a hacer esto, pero me lo llevé. Y estaba en una meditación, en una constante meditación. Fui a la farmacia, los compré y los asenté pues en la mesa y ahí los dejé. Al cabo de un tiempo en el que el ánimo subía y bajaba, yo tenía que tomar una decisión. Y ese es el primer punto que te quiero decir. Que tu vida sea el resultado de tus decisiones, porque solo tú vas a ser el responsable de las consecuencias. Y yo dije, a ver,
estoy teniendo subidas y bajadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a tomar o no? Y recordé aquella época en la que yo me prometí no tomar nada que me hiciera escapar de mi realidad. Porque yo así en ese momento, bueno, de hecho así lo veo. Y esto aplica para cualquier acción, acto tuyo que te haga evadir aquello que tienes que afrontar. Y no precisamente un ataque de ansiedad o una ansiedad en sí, sino aquel comportamiento que te va por completo de la realidad. Y para mí en ese momento eran los medicamentos, ¿no? Y dije, no lo voy a tomar aún que vengan aquellos momentos sumamente difíciles en los que mi cabeza sea una nube gris, sin rumbo ni dirección, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque aún en medio de todo este dolor, lo que yo quería era vivir de acuerdo a mis valores. Y mis valores son la salud. Y mis valores son la autogestión. Y mis valores son la disciplina. Y yo sabía que si aplicaba ciertas disciplinas de mi vida, ciertas cosas, pasos que en su momento me llevaron a salir de eso, lo iba a hacer. Al cabo de una semana y media más o menos, empecé a tener mejoría aplicando estos pasos, aplicando los pasos que yo a lo largo de mi vida había tenido. Y empecé a tener mejoría. Y empecé a tener mejoría y cada vez un poco más y un poco más. Y ahí me di cuenta que como una decisión puede cambiar por completo tu vida. ¿A qué me refiero? Que si yo hubiera tomado esos medicamentos, este bienestar que yo tengo al día de hoy, lo hubiera relacionado directamente con la toma de esos medicamentos. Pero como no lo tomé una decisión, decidí hacerme responsable de mis actos y sus consecuencias. Hoy el bienestar me lo relaciono directamente a mí, es consecuencia mía, de mi autogestión, y eso aumenta en automático mi autoestima, mi confianza de saber que mis decisiones son las que rigen mi vida y que mis consecuencias son solamente mías y que no tengo por qué ir y decirle por tu culpa me lo recomendaste, por tu culpa no, o no. Entonces, ¿para qué te cuento esto? Para ponerte en contexto, no porque me guste ventilar mi vida ni por chisme, sino porque hay una razón, ¿no? Porque tenemos que vivir de acuerdo a nuestros valores, vivir de acuerdo a lo que creemos. ¿Qué crees tú? ¿Qué significa? ¿Que en este momento vayas y tires todos los medicamentos que has estado tomando? No. Pero tienes que creer que tú eres capaz de autorregularte y de autorregular tu cerebro y de tener un bienestar integral completo por ti mismo. Y que si no lo consideras dejar ahorita, empieces a considerarlo en ni siquiera un año. Dejar eso, dejar todo aquellos comportamientos o aquellos medicamentos que te estén haciendo daño. Y cuando se trate de comportamientos, eso sí, yo sí te aseguro y tengo la convicción de que puede ser en un tiempo express. Porque yo salí de ese momento de consternación en mi cabeza, porque, ojo, era en mi cabeza, no era en mi vida. Lo hice en tiempo récord, porque tenía el método, tenía los pasos de haber salido de cómo pude haber salido de la primera situación, y seguí los pasos exactos, y uno de esos pasos exactos era no regresar al consumo o a la ayuda de todas esas sustancias, ¿no? Realmente esto lo quería compartir. Realmente si yo hubiera consumido aquello, yo no podría pararme frente a la cámara para decirte no lo hagas, porque la convicción de tus actos se nota. Y eso ha aumentado mi confianza. Hay días mejores que otros realmente, pero ya siempre son míos. Ya no voy por ahí diciéndole ni siquiera mentalmente, esto es tuyo, esto es por tu culpa. No, esto que pasa en mi vida es totalmente mío,
¿ok? Te agradecería mucho que te suscribas, que comentes, que compartas. Coméntame qué te gustaría que platiquemos sobre la ansiedad, sobre de la depresión, de la gestión del tiempo, salud en general. Coméntame. ¿Qué te parece? ¿Qué son aquellas creencias que no te dejan avanzar? Y justamente podríamos hacer un video para compartir juntos.